La poeta e intelectual, y además docente, Ana María Gasolo, también tiene su ensayo incluido dentro de la obra ¿En qué momento se jodió el Perú?, llevando como título ¿En qué momento se había jodido el Perú? ¿Interrogación o afirmación? Hay frases que al ser fabricadas por sus emisores, con intención o distraídamente, son ajenas al destino que los aguarda, el de ser sustraídas de su contexto original para ser proyectadas más allá, multiplicando su sentido y prolongando su vigencia. Con frecuencia, este tipo de frases proviene de la literatura y pasa a servir a otro tipo de consideraciones o a otras disciplinas. Una pregunta contenida en las primeras líneas de la novela Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, ha corrido esta clase de suerte y se ha convertido ahora en el tema que nos inquieta y motiva. A su vez, otras preguntas, sin eludir la tarea de desarrollar una reflexión extraliteraria a partir de esta interrogación, creo conveniente revisar en principio el contexto literario en que ella aparece y definir allí su área de significación y connotaciones. Es verdad que el dominio de la literatura es la ficción y que ésta se opone teóricamente a la realidad, pero resulta a la vez inobjetable que, en gran medida, la ficción se construye en base a modelos, si no realistas, al menos posibles, y que mantiene estrecha relación con los mecanismos de los sueños y las ideas del hombre, un ser dividido entre sus aspiraciones y sus concreciones, entre el poder ser y el ser, entre lo virtual y lo actual. La literatura funciona, pues, como puente que pone en contacto vivencia e imaginación y por lo tanto su lenguaje emite señales reconocibles y descifrables más allá de la literatura. El primer capítulo de la novela se abre de este modo. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor, automóviles, edificios iguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? El narrador, quien desde las frases iniciales identifica su sentir con el personaje Santiago Zavala, un narrador encubierto, aporta dos apreciaciones, una explícita y la otra implícita, que repercuten en la pregunta que analizamos. La primera se refiere al plano emocional y su importancia no en absoluto desdeñable. Santiago mira la avenida Tacna sin amor. La otra se desprende de la sucinta descripción que viene a continuación. La pregunta que se hacen el narrador y Santiago ha sido motivada por la contemplación de un sector de Lima. Es decir, que las primeras relaciones que en el texto de Vargas Llosa establece la pregunta en cuestión tienen que ver con una visión de antemano condenada a un resultado negativo, debido a la falta de amor y por lo tanto de interés, y con una perspectiva limitada a un barrio de la ciudad capital. La pregunta surge, pues, da una incapacidad del desinterés y de la miopía, y al derivar de una mirada rápida al centro de Lima, una reflexión sobre el país supone, en el fondo, que Lima es el Perú, o que lo era en los años en que se ambienta la novela. Acerca de este argumento se ha hablado mucho en los últimos tiempos, debido a los cambios observados en la capital por causa de la migración. Solo un centralismo derivado de la época colonial, centralismo por lo demás dependiente y a su vez situado en el umbral de otro centro lejano, pudo llevar a muchos a esta reducción del complejo panorama del país. Tras la pregunta, lanzada para no ser respondida de inmediato o para ser respondida parcial e indirectamente, la descripción desencantada de las calles céntricas de Lima continúa. Y en ese marco brota una segunda versión de la misma, referida esta vez a la historia personal de Santiago Zavala. Él era como el Perú. Zabalita se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? El paralelo entre lo colectivo y lo individual modifica en cierta manera el alcance de la pregunta y reduce su significación a una extensión de la insatisfacción personal.
La búsqueda del origen de ese mal podría tener que ver, por otro lado, con una posible intención de corregirlo y de rehacer un destino. Queriéndolo o no, provoca una proyección al futuro que, sin embargo, adquiere un sentido negativo dentro del texto. La novela, que se sustenta en el recuerdo, hechos y personajes cuyo futuro ya se cumplió, se intercalan constantemente a la reiteración de la pregunta y su variante. En la primera parte, en cuanto a la precisión temporal, es justamente la falta de respuesta efectiva dentro de la novela lo que hace posible que la pregunta sea extraída del contexto y actualizada, como es el caso de esta publicación. La única aproximación a una respuesta en cuanto al compromiso futuro que implica la pregunta es la conclusión incluida en el siguiente fragmento. El Perú jodido, piensa, Carlitos jodido, todos jodidos, piensa, no hay solución. La aceptación del deterioro es el resultado de una actitud inmovilizada por la desilusión y la desidia. Nada intenta quien hace la pregunta, ni siquiera es presa de la rabia, y atribuye al país su propia carencia de fuerza y de horizonte. Su resignación tiene mucho de complicidad y de desapego. La confusión de lo personal y lo colectivo prosigue su camino en las siguientes páginas, y en esa línea habría que destacar todavía algunas citas más. Unas de ellas engrosa el sentido de la indiferencia, apuntando más arriba respecto al destino del país. Santiago, al intentar responder a la pregunta, ¿en qué momento me jodí?, vincula a ese hecho su manera de enfrentar el trabajo. Piensa, ahí me jodí. Vengo temprano, me dan mi tema, me tapo la nariz y en 2 o 3 horas, listo, jalo la cadena y ya está. Lo que se oculta tras esta afirmación no es solo desinterés, sino amoralidad. Santiago identifica su trabajo con algo repugnante, sin embargo lo soporta por la comodidad y la convivencia que significan menos horas de trabajo y mayor sueldo. En adelante, casi todas las consideraciones que tienen que ver con la pregunta central tienden a tipificar al país como una entidad agresora. Uno se defendía del Perú como podía, y la nulificación de la capacidad de sus individuos. A esta convicción se añade la actitud de rechazo hacia diversos aspectos característicos del país, que, en algunos casos, revela un auténtico sentimiento de desprecio. Qué fea era la gente aquí. Un muro ruin de adobes color caca. El color de Lima, piensa, el color del Perú. Lima ya no es vista como la pulcra ciudad colonial, sino como un espacio contaminado por el resto del país. Debo interrumpir aquí, en el ámbito del primer capítulo de la novela, al rastreo de las ramificaciones significativas que esta pregunta ofrece en los siguientes capítulos, porque el propósito de estas líneas no es el análisis textual, sino la reflexión a partir de las palabras que tienen en lo literario su pretexto. Acotaré, sin embargo, que las sucesivas referencias a este argumento participan del mismo espíritu que inunda el primer capítulo y que se caracteriza por la inmovilidad, el egoísmo, la limitación y el desinterés. La primera cuestión que la pregunta suscita es la de que ella misma presupone ya un juicio y evidencia una conclusión negativa. El Perú no está en proceso de joderse, está definitivamente jodido. Y lo único que importa, al parecer, como una curiosidad intelectual, es saber cuándo ocurrió esto. Pero sucede que es posible poner en duda, considerando las características de quien hace la pregunta en el texto. Y desde esta, debido al procedimiento que la ha de seguir, la generalización a partir de la experiencia individual. Por otro lado, ante el paso de un hecho tan definitivo, lo de menos es averiguar su punto de partida en el tiempo. La historia no retrocede para enmendarse. Lo único que sería posible hacer, aceptando el hecho consumado, es analizar la conjunción de situaciones que intervinieron en el proceso degenerativo. Tal vez en el asunto consista no en buscar una o varias respuestas que se interrelacionen, sino en formular de otro modo la pregunta. Hay que considerar, además, que detrás de una pregunta como esta se halla no solo un juicio sobre el estado del país, sino un concepto acerca del ser del Perú
y que él mismo puede apoyarse en una visión parcial de su realidad. Creo que, llamados a reflexionar por escrito, se trata en principio de aceptar o no la pregunta tal como ha sido planteada, de evaluar si es lícito formularla en el momento actual y de decidir si la carga negativa que transporta debe ser asumida como algo definitivo e irremediable o no. Personalmente rechazo la idea de refrendar el sentido de irresolubilidad que contiene la pregunta. Si hemos de negar una salida, o siquiera una esperanza, ¿para qué nos hacemos esa o cualquier otra pregunta por el estilo? Y por otro lado, achacar únicamente a sucesos y errores del pasado las causas del desastre se convierte en una actitud igualmente destructiva. La pregunta tiene sentido, a mi modo de ser, solo si logramos que se proyecte al futuro y solo si asumimos que todos nos hallamos implicados en ella. Inquirir por la marcha del país, reconociendo las experiencias pasadas, es válido, pero lo es aún más averiguar hacia dónde vamos en las condiciones actuales. Llegados a este punto, tal vez convendría preguntar qué modelo o a qué modelo de Perú se refiere la pregunta. Si dedicamos nuestra atención a analizar, en conversación en la catedral, la imagen mental del Perú que es Santiago Zavala, revela que a través de sus comentarios y afirmaciones, y la que en general los protagonistas contribuyen a plasmar, no solo obtendremos la visión del deterioro, sino deduciremos que el modelo que manejan en su estructura elemental corresponde a las aspiraciones y las relaciones que se juegan entre individuos que tienen en común una lengua y la carga cultural que ella arrastra, así como la vida en la ciudad. Pero, saliendo del corpus de la novela de Vargas Llosa y remitiéndonos al contexto del país, es obvio que existen otros referentes para construir la imagen del Perú y que ella tiene que ver con experiencias y puntos de vista diametralmente distintos. Ciertamente, para los quechohablantes de los Andes o para los indígenas de las tribus amazónicas, pensando en casos extremos, la palabra Perú debe remitir a imágenes diferentes e incluso, me atrevería a decir, puede ser que ni siquiera hayan llegado a esbozar con claridad esa imagen, que su país tenga otros límites y otra historia. Existe aún, simplificando mucho el esquema, un Perú oficial que conduce las instituciones y establece contacto con el mundo exterior, y un Perú aislado que vive otra medida del tiempo y crea otros mitos, al cual el primer sector no ha sido capaz de integrar respetando sus peculiaridades. Podríamos inquirir también por el papel que juega este Perú en una pregunta como la surgida en el texto de Vargas Llosa, temiendo que acaso sea el del agente corruptor, el del lastre que frena la marcha del otro. En todo caso, reconociendo esas dos caras del Perú, tan diferentes, una pregunta como esta no puede incluir a las dos por igual. Su aplicación a una de ellas señala sospechosamente a la otra como culpable. La evidente diversidad que el Perú encierra y su difícil unidad no es problema reciente. Lo que tal vez haya cambiado respecto a épocas pasadas es el grado de conciencia que tenemos de ello. Lo cierto es que hasta el modelo más remoto que conocemos de un Estado organizado en nuestro territorio, el Tahuantinsuyo, no fue en realidad una nación integrada. Fue un gobierno autoritario impuesto por obra del dominio militar y la sabiduría política a un grupo de pueblos dominados que mantenían hasta cierto punto sus tradiciones. La identidad regional era entonces la única forma de nacionalidad y la diversidad fue heredada por el virreinato, el cual generó a su vez nuevas agrupaciones que dieron forma a una idea del Perú, apoyada en otros patrones que fue la base del Perú republicano. Es a los historiadores a quienes compete reflexionar en torno a estos argumentos. A mí, observadora y participante del proceso de afirmación de nuestra nación, sí, afirmación a pesar de todo, me toca comprobar la persistencia de la diversidad, la evidencia de nuestra identidad disgregada y la dificultad de concebir un proyecto y de llevarlo a cabo si el punto de partida es la falta de unidad y de intereses comunes fundamentales. Tengo la impresión que nuestro país ha ido marcando círculos a la vez que avanzaba muy lentamente. Y caminar en círculos significa adelantar unos pasos para volver a un punto muerto.
Significa hacer y deshacer. Significa el absurdo de inaugurar comienzos inéditos para plagiar clausuras. Este modo de actuar nacional no es solo patrimonio de las clases dirigentes. Todos hemos experimentado alguna vez en diferentes medios el espíritu pretendidamente renovador de quienes suceden a otros en algún cargo y como sello de distinción arrasan con lo que encuentran, bueno o malo, con una convicción casi mesiánica. También hemos escuchado con qué habilidad se maquillan los mismos discursos a través de los años, introduciendo de cuando en cuando algunos términos diferentes y cómo cambian los actores, pero no en el papel que representan. El resultado es el desgaste cada vez mayor de caminos tan trajinados. Lo que sin duda se puede comprobar a diario es el deterioro progresivo de casi todos los estamentos que confirman el país. Pero preguntarse por el punto de partida de que este tiene ahora menos sentido que reconocer que cualquier situación de deterioro multiplica su intensidad y su extensión día a día. La pregunta debería ser cómo frenarlo y para ello solo la toma de conciencia de la participación que cada uno tiene en la descomposición del país y el resultado de enmendar conductas podría tener algún resultado. Esta crisis ha tocado a instituciones y a individuos, o tal vez deberíamos decir que se ha esparcido en las instituciones porque ha llegado al fondo de los individuos de todos los estratos sociales. El saqueo y el desperdicio gradual de las riquezas y las fuerzas del país ha tenido en sus habitantes el efecto del robo de su propia confianza y de la esperanza. El ser humano individual se halla desguarnecido de las motivaciones que lo podrían impulsar a pelear por un futuro, y en muchos casos se ha dedicado a satisfacer sus necesidades personales de la manera que más le convenga. En la sociedad en que vivimos, cualquier método es válido. El deterioro no solo existe a nuestro alrededor como un telón de fondo, nos involucra bien sea como personajes pasivos o como seres combativos. Es en este orden de cosas, en el deseo, y puedo situarme en el espacio del transcurrir cotidiano en el que expresamos nuestra concepción de la vida y el país. No me he especializado en historia, ni en antropología, ni en sociología, ni en derecho, ni en ciencias políticas, pero mi dedicación a la literatura me enseña a analizar el trasfondo no solo de las palabras y de la creatividad humana, sino el de las vivencias y su manera de revelarse y encubrirse. Por eso, para encarar estas observaciones, me he ubicado en el terreno de esa condición previa para la literatura, la experiencia. Desde allí es posible anotar algunas formas de comportamiento generalizadas que incluso codifican su propio discurso, las cuales, a mi juicio, inciden en el incremento del deterioro y en el fomento del caos. No se necesita defender a ultranza una moral rígida e inamovible para darse cuenta que vivimos, sobre todo, una crisis moral y el desgaste para un modo o de un modo de ser que solo deja de ver ahora su peor cara. Principios básicos como el respeto por los demás y el cumplimiento de las propias responsabilidades no deberían perder fuerza ni vigencia, aunque en otros aspectos el hombre varíe con el tiempo. En el Perú, el comportamiento social es caótico porque estos principios han sido quebrados y porque no se trabaja en una sola dirección. El interés personal o de pequeños grupos ha aventajado al interés colectivo en el gobierno de las acciones, al menos en la mayoría de los casos. La descomposición de la sociedad se asienta en la del individuo y de esta podemos coleccionar ejemplos donde quiera que asomemos. Cada actitud individual irresponsable y caótica produce, aunque no lo pensemos, una reacción en cadena y un haz de respuestas del mismo orden. Y tal comportamiento no tiene hoy solo un sentido, es decir, su tradicional verticalidad de arriba hacia abajo es respondida por la línea contraria con dirección de abajo hacia arriba. Y se extiende también horizontalmente en los distintos estratos sociales. De ahí, por ejemplo, que un cobrador de microbús insulte o expulse a un pasajero si éste hace alguna crítica o reclama por el mal servicio, o que un vendedor en el mercado desprecie a un comprador y se niegue a venderle si no le lleva una determinada cantidad del producto o cualquier otra cosa que no ha solicitado.
En el Perú de los últimos años exigimos más que nunca la satisfacción de nuestros derechos, pero no muy a menudo consideramos en qué momento estos entran en conflicto con los demás. Es que actuamos como primitivos y cerrados clanes sin tomar conciencia de que nuestra sociedad debe ser un espacio abierto entre los encuentros y las conciencias. El habla popular ha puesto en circulación algunas frases que, a pesar de su constante repetición, no han variado de sentido. Ellas revelan sentimientos y formas de pensamiento que dificultan la vida en sociedad y por lo tanto también la orientación de esa sociedad hacia metas renovables del bien común. Con variaciones, esas frases que escuchamos por doquier pueden ser las siguientes: yo primero, o yo soy el hombre, y yo soy el men, cuya pretensión políglota es en realidad portadora de complejos. ¿No sabes quién soy yo? Ese no es mi problema. ¿Quién te dijo que no se puede? Al fondo hay sitio. La cual, más allá de su extracción microbusera, encierra una demencial regla de supervivencia: empujar al otro para ganar un espacio. Todas estas frases y algunas otras se hallan presididas por el egoísmo, el abuso de poder, la prepotencia, la corruptibilidad, la indisciplina, y proliferan no solo por su extraña vinculación al éxito, sino gracias a la falta de sentido crítico generalizado y la complicidad temerosa de quienes las escuchan. Entre los peruanos no solo se practica la amoralidad, sino que se es tolerante con ella. El hombre común que hoy podría reconocerse como peruano y cuya personería hay que deshacer, es un individuo inescrupuloso, siempre dispuesto a colocarse en una buena posición y a cortar la mejor tajada del pastel. Alguien que piensa que cada cosa que se haga debe reportarle un claro beneficio económico o una mejora de estatus, aunque ese acto esté comprendido en el área de sus obligaciones. Un hablador que no es fiel a su palabra, alguien que siempre haya la oportunidad de cobrar un favor, una revista que merodea a quien ha podido triunfar en algún aspecto, un empecinado en tener la razón aunque carezca de ideas y rechace decir y escuchar la verdad. Esta imagen negativa del peruano, corruptible y desprovisto de sinceridad, es la figura que más daño hace al país y es la que más movilidad tiene. El que más aparece y el que puede venderse a cualquier postor. A este modelo de individuo no hay que dejarlo actuar. Esta especie de encrucijada en que nos encontramos tiene que ver con esta clase de hombre y con el sumiso y con el que alimenta silenciosamente sus rencores. Tiene que ver también con la frustración de quienes desde las dos vertientes culturales básicas del Perú han idealizado un país que no pueden poner en práctica en ninguna de sus dos versiones absolutas y contradictorias, un país inmanejable solo por uno o para uno de sus sectores. El Perú se revela cada vez más como una opción insólita, apenas esbozada y sin rumbo claro, pero en la que sus componentes más dispares deberán, por fuerza, ceder cierta parte del terreno. Entendiendo que no es posible conservar un país inamovible, un país de museo con sus salas prehispánicas y sus salas coloniales, un país es vida, se reproduce y se transforma, viene del pasado, no va hacia él. Su construcción depende de que sepa surgir del caos, no de que se haya a su encuentro cuando ya ha empezado a andar. La opción del Perú no puede ser su destrucción sistemática, ni un improvisado salto al vacío, ni el odio ni la desesperación. El Perú debe entender más que nunca de conciliación, porque su salida hay que trabajarla en unidad, sin permitir que el resentimiento, los complejos de todo tipo, el racismo velado, la rivalidad y el revanchismo impidan que se consolide. El ser nacional debe aceptar la diversidad y conseguir que cada conciencia asimile definitivamente que en ella reside y es su riqueza. Volviendo al ámbito literario del cual hemos partido, se ha insistido mucho en clasificar la narrativa peruana de este siglo atendiendo al aspecto temático y de ambientación, en narrativa indigenista y narrativa cosmopolita o de ciudad.
Identificación es en parte resultado de una parcelación en la realidad y se ha sustentado en las evidentes diferencias de ambos mundos usados como referentes. Los relatos de Vargas Llosa son representativos de la segunda vertiente, mientras que la primera ha encontrado su voz más sustancial en José María Arguedas. Quiero remitirme ahora a Arguedas, al Arguedas final, el que decide trasladar la acción de una obra suya a un paisaje costeño y a una ciudad en formación que es el lugar de encuentro, a las Arguedas del zorro de arriba y el zorro de abajo. Este narrador y este hombre preocupado por el país que fue Arguedas se dio cuenta que la aproximación de los dos mundos y la transformación de la sociedad peruana se estaba dando en la ciudad, a donde el hombre desplaza antiguas formas de organización comunal y modos de interpretar el mundo y en donde el hombre costeño ve invadidos sus exclusivos predios y tiene que compartirlos. De cosas que presenta Arguedas es aún el del desorden original, impregnado de mitología cosmogónica, no el del fracaso de un proyecto, como lo sugiere la pregunta del texto de Vargas Llosa. Arguedas rebate en cierta manera la pregunta de Conversación en la Catedral, negando una valoración definitiva y terminal sobre el Perú y planteando un inicio de la vida en común de los dos mundos en la cual la transformación es inevitable. Ese hombre que se vio rebasado por su intuición y que optó por la autoaniquilación es, sin embargo, más positivo respecto al futuro del país que el tipo de hombre capaz de producir la pregunta que nos ha sido propuesta. Es en el primero de ellos en el que quiero pensar, en el que pide que no haya rabia cuando presiente la convulsión, el que percibe que representa una época del país ya en retirada, pero cuyo papel es avisorar la nueva y servirle de alimento, en el que cree que en nuestra patria cualquier hombre no engrilletado y embrutecido por el egoísmo puede vivir feliz todas las patrias.